Hola amigos, esta vez vamos a hablar un poco acerca del gestor de bases de datos Mongo. Para iniciar, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro disco local C en archivos de programa. Vamos a buscar donde tenemos Mongo, server, la versión, bin, y lo primero que vamos a hacer es ejecutar el demonio de MongoDB. Una vez lo ejecutamos, es importante no cerrarlo, ya que sin esto abierto, pues no nos funcionaría MongoDB. Ahora vamos a abrir la consola de MongoDB y aquí está. ¿Cómo podemos saber si ya estamos conectados y podemos trabajar fácilmente? Pues bien, lo único que debemos de hacer es escribir un comando del que nos provee Mongo, por ejemplo DB, y nos muestra la base de datos sobre la cual estamos trabajando actualmente. MongoDB por defecto nos pone a trabajar sobre la base de datos test. Dentro de este intérprete podemos utilizar funciones y algunas librerías de JavaScript, como por ejemplo la librería mat. Para darnos un ejemplo, podemos crear una función que nos diga si el número es positivo o es negativo. Empecemos. Function. Vamos a ponerle el nombre que va a ser validar. Y vamos a pasarle un parámetro. N. Bien, entonces podemos poner aquí un condicional y que nos diga si n es menor a 0, entonces nos va a retornar el número es negativo. El número es negativo. Y vamos a poner un else if. Si n es mayor que 0, entonces nos va a retornar el número es positivo. Y si no es menor a 0 o mayor que 0, quiere decir que es 0. Entonces nos va a retornar que el número es 0. Lo ejecutamos y nos muestra un error. Veamos dónde está el error. Aquí está. En la palabra function me falta escribir la n. ¿Cómo hice para poder tener nuevamente la línea que había escrito? Pues simplemente en el teclado presionamos la flechita hacia arriba y nos va a poner sobre la línea la última ejecución que hicimos. Ahora que la ejecutamos no nos dio ningún error, entonces quiere decir que ya la tomó. Vamos a verificar si funciona. Bueno, vamos a poner validar. Le vamos a pasar un número que sea el -2 y nos dice el número es negativo. Ahora validar y le vamos a pasar un número positivo que sea 8 y ahí nos dice el número es positivo. Ahora validar y le vamos a pasar el 0. El número ingresado es 0. Además podemos trabajar con variables. Por ejemplo, podemos poner x es igual a 500 y luego x entre 2, 250. Y esas son una de las cosas básicas que se pueden hacer. Bien, ahora entremos ya en el mundo de Mongo. Vamos a hacer un CLS. ¿Y qué podemos hacer? Primero, el comando que ya les expliqué, db. Este comando es muy importante ya que casi siempre se utiliza. db es el que nos sirve para poder saber en qué base de datos estamos trabajando. Además de eso tenemos show DBS, que lo que hace es mostrarnos las bases de datos que tenemos actualmente. Pero ¿por qué tenemos 3 si no hemos creado ninguna? Pues estas 3 son las que crea automáticamente MongoDB para poder trabajar él, donde se guardan las configuraciones y todo lo que él utiliza. Además de eso, nos provee una ayuda y para poder pedir ayuda utilizamos el comando help. Y ahí nos muestra una ayuda general, pero si queremos ayuda con la base de datos específicamente podemos poner db.help y ahí nos muestra todas las funciones que podemos utilizar con una base de datos. Como recomendación fuera bueno que buscara qué hace cada una de estas funciones para tener un poquito más de conocimiento. Pues yo en esta oportunidad te voy a explicar las más importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos crear una base de datos en Mongo? Pues la creamos de la siguiente manera. Ponemos use y el nombre de la base de datos. En mi caso le voy a poner db planilla. Damos enter y ahí está, nos dice que ha cambiado a db planilla, es decir que la base de datos sobre la que estamos trabajando es db planilla y lo podemos comprobar escribiendo db y nos dice que estamos trabajando sobre db planilla. Ahora bien, si nosotros mostramos las bases de datos, DBS no nos va a mostrar nuestra DB planilla. ¿Por qué? No la va a mostrar por la sencilla razón de que ahorita está vacía. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aquí vienen una de las cosas importantes. ¿Cómo empezamos? Creemos una colección. ¿Cómo creamos la colección? Pues la colección la creamos con el comando db que le estamos diciendo en la base de datos planilla, o sea, la base de datos sobre la que estamos trabajando, punto.
create collection. Y entre paréntesis y comillas simples vamos a poner el nombre de la colección, que será en este caso empleado. Enter. Y nos dice que se ha ingresado una colección. Ahora, si venimos y queremos ver la base de datos, show dbs, ya nos aparece nuestra base de datos que acabamos de crear, dbplanilla. Ahora, podemos crear otra colección. Por ejemplo, vamos a crear la colección cargo y además la colección departamento. Bien, nos dicen que se ha ingresado correctamente. ¿Cómo puedo hacer yo para poder saber las colecciones que tengo en mi base de datos? Pues simplemente escribimos el comando show collection. Y ahí tenemos, aquí están nuestras 3 colecciones que creamos. Ahora bien, ¿cómo puedo eliminar yo las colecciones que ya creé? Pues también es muy sencillo. Vamos a decirle db para que sobre la base de datos que estamos trabajando actualmente y le vamos a poner punto el nombre de la colección, que en este caso vamos a eliminar cargo, punto drop. Enter y nos devuelve verdadero, quiere decir que se borró la colección. Si volvemos a poner nuestro show collections, nos muestra que solo tenemos 2 colecciones, departamento y empleado. Ahora, ¿qué procede? Vamos a borrar nuestra consola y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar nuestro primer documento a la colección. Entonces vamos a ingresar un empleado. Entonces ponemos db, que es sobre la base de datos que estamos trabajando, punto empleado, punto insert. Ahora, entre corchetes, lo que vamos a hacer es nombre, 2 puntos, y le vamos a poner un nombre. Vamos a ingresar Juan, por ejemplo. Enter, y nos dice que se ha escrito correctamente. Ahora, ¿cómo podemos buscar lo que hemos ingresado? Simplemente vamos a escribir db punto, el nombre de la colección, empleado.find. Y nos devuelve los documentos que tenemos en esa colección. Vamos a hacer algo bastante importante. Vamos a modificar este empleado que acabamos de crear. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el comando db.empleado, que sería el nombre de la colección que estamos utilizando, .update. Pero antes de proseguir, vamos a ver cómo se crea un objeto. Y aquí tengo uno ya creado, que sería el de Juan. ¿Cómo se crea? Pues tenemos que poner para el objeto un campo y un valor. Pues bien, tenemos campo, nombre, valor, Juan. Esto debe de ir entre comillas si es un string y sin comillas si son números. Además, cada uno va separado por una coma, a excepción del último, y encerrado entre corchetes. Si sabes un poco de JavaScript, pues sabrás que este es un objeto de JavaScript. Esto lo vamos a copiar y entonces nos venimos al update y vamos a abrir un paréntesis. Vamos a hacer clic derecho y se pega automáticamente. Cerramos el paréntesis, enter. Y aquí tenemos un error. Pues me adelanté un poquito. Lo que sucede es que no le hemos indicado qué usuario es el que va a modificar. Entonces vamos a poner db.empleado.update. Entonces le vamos a indicar cuál empleado es el que vamos a modificar. Pues bien, entonces le vamos a poner que vamos a modificar el empleado con nombre Juan. Esto vendría siendo como el where en SQL, coma, y ahora sí, vamos a pegar nuestro objeto que creamos. Con el clic derecho, cerramos el paréntesis, enter, y nos dice que ha sido modificado. Dice que se escribió un resultado. Ahora vamos a mostrar .find, dbEmpleado.find. Y ahí nos demuestra. Ahora bien, si ustedes se fijan, aparece desordenado. Pues también Mongo nos provee para poder ver ordenado el objeto y que sea entendible. Entonces utilizamos .pretty. Y ahí lo tenemos, ya nos aparece de manera ordenada. Pero aquí aparece un ID, pueden decir. Sí, aparece un ID. Este ID lo genera automáticamente Mongo. De hecho, tiene un algoritmo para que no se repita. Y como podemos ver, se modificó el usuario, pero además se le agregaron otros campos. Esa es una de las ventajas de Mongo, ya que es una base de datos no relacional, por lo tanto no es una base de datos tan cerrada. Entonces el documento es bastante maleable, por decirlo así. Lo podemos modificar a nuestro antojo. Eso es bueno y es malo, pues es bueno desde el punto de vista que no es tan cerrado y es malo porque no tenemos como mucho control, pero ese control lo debemos de poner o agregar cuando estemos programando nuestra aplicación, nuestro sitio o lo que vayamos a utilizar. Además de esto, si nosotros hacemos un update y no le ponemos todo lo que lleva acá, el update va a caer sobre el archivo que ya está. Pero ¿qué sucede si yo simplemente quiero agregarle un nuevo campo? Entonces nos provee de otra función. MongoDB, lo que tenemos que hacer es poner db punto el nombre de nuestra colección punto update, y lo que vamos a hacer es poner el where
básicamente, y decirle cuál es el archivo que vamos a modificar. Pues vamos a modificar el archivo que tenga por nombre Juan, coma, ¿y qué le vamos a hacer? Pues lo que le vamos a hacer, entre corchetes, le vamos a poner un $set, dos puntos, ¿y qué le vamos a enviar? Pues podemos enviarle un atributo que sea la edad. Entonces pongámosle que tiene 25. Y ahí está, nos dice que ha sido agregado. Entonces volvemos a mostrar y nos aparece acá que Juan tiene una edad de 25 años. Además de esto, lo que podemos hacer es, y que nos provee Mongo, es para hacer, si un usuario no existe, que lo agregue, y si existe, que lo modifique. ¿Cómo se hace? Pues bien, vamos a poner la base de datos sobre la que estamos trabajando, punto, el nombre de la colección, que sería empleado.update. Le vamos a decir ¿cuál empleado vamos a modificar? Pues pondremos nombre, dos puntos, y le vamos a pasar un usuario que no existe, como puede ser Mario. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues ese usuario no existe. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar lo que utilizamos anteriormente, el .set, para que nos agregue adicionalmente a él, o que sería lo que va a modificar. Entonces, en este caso va a modificar o va a agregar este parámetro, que sería el apellido. Entonces, dos puntos, y le vamos a poner un valor, que sería Rivas. Ese sería el apellido. Entonces aquí viene la magia, por decirlo así. Le vamos a agregar otro objeto que va a decir observed y le vamos a poner de valor true. Lo que quiere decir que vamos a modificar el usuario Mario, que no existe. Pero en caso existiera, solo va a agregar el apellido Rivas. Pero como no existe, lo que va a hacer es insertarlo. Y eso es lo que hace observed, que si existe, lo modifica, y si no existe, lo agrega. Hacemos enter. Y ahí lo tenemos. Nos dice que ha sido inserted, es decir, que ha sido agregado. Entonces vamos a mostrar los empleados que tenemos actualmente. Y ahí está. Tenemos el empleado Juan y el empleado Mario. Además de esto, lo que podemos hacer es recorrer cada uno de los documentos que posee dicha colección. Podemos hacerlo con db.empleado, que sería la base de datos con la que estamos trabajando actualmente, con la colección .find. Pues hasta aquí todo bien, hasta aquí ya conocemos. Entonces podemos hacerle un punto for each, que para los que saben de programación, el for each lo que hace es recorrer cada uno de los datos que le pasamos. Es decir, es como un for mejorado que vamos a pasar dentro de este for each. Pues vamos a ponerle un nombre a la variable en la cual se va a guardar cada documento que vamos a ir repasando. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, var doc, para que nos guarde cada uno de los documentos. Y ahora vamos a hacer una función de tipo flecha. La función de tipo flecha, y vamos a ponerle un print para que nos imprima, y entonces vamos a poner entre paréntesis lo que queremos que nos muestre. Pues yo quiero que me muestre el nombre, dos puntos, y le vamos a concatenar nuestra variable que se llama var doc.nombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Puede estar un poco confuso. Pues bien, la base de datos actual, vamos a recorrer la colección llamada empleado y la vamos a buscar. Entonces, ¿qué va a hacer? Con cada uno de esos documentos que me vaya encontrando, les vamos a hacer un for each y se va a guardar cada uno en la variable documento, de lo cual va a imprimirme el nombre y vamos a extraer de la variable documento el nombre. Entonces, damos un enter y ahí está, nombre Juan, nombre Mario. Entonces, como solo tenemos dos documentos, nos devolvió los dos nombres de los documentos que tenemos guardados. Además de esto, podemos hacer búsquedas. Como ya vimos, nos muestra todos, pero podemos hacer además búsquedas que, por ejemplo, nos busque el primer documento que encuentre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues para hacer este ejemplo, vamos a agregar un atributo más a Mario.update y lo vamos a hacer de la manera que vimos hace un momento, que vamos a poner, ok, vamos a modificar a Mario y le vamos a mandar para que me lo agregue al documento. Entonces le vamos a pasar que se va a llamar edad también, edad dos puntos, y va a tener la misma edad que tiene Juan, y ahí está, ya lo ingresó. Entonces vamos a mostrar, y ahí tenemos Juan y Mario. Aquí está Juan, aquí está Mario. Tienen la edad de 25 cada uno, la misma edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir db.update
empleado.find one. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a buscar el primero. ¿Pero cuál primero? Nos va a buscar el primero que tenga por parámetro una edad de 25. Y ahí está. El primero que encontró fue Juan, primer documento que encontró con la edad de 25. Además de esto, yo supongamos que no quiero mostrar todo esto, yo solo quiero mostrar el nombre. Pero entonces, ¿cómo voy a hacer para mostrar solo el nombre? Pues creamos una función que está acá, la cual nos muestra solo el nombre. Pero también tenemos otra manera de la cual nos provee Mongo para poderlo mostrar así. Entonces vamos a poner db.empleado.find. Hasta aquí todo normal, ya lo sabemos. Entonces, vamos a utilizar el anterior, .find1, para que nos busque solo uno. Entonces, lo que tenemos que hacer, además de esto, es pasarle parámetros. Entonces, vamos a pasarle la edad. Edad de 25, igual que el ejercicio anterior. Pero yo no quiero que me muestre todo. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, el ID no quiero que me lo muestres, 2.0. Entonces le estoy diciendo 0 representa false. No quiero que me muestres el ID, pero el nombre sí, ese sí lo quiero ver. Entonces le pongo nombre 2.1, que el 1 representa true. Entonces si lo corro, ¿qué me dice? Ok, el nombre es Juan. Solo me muestra el nombre del primer documento. Y así es como podemos mostrar, por decirlo así, unas búsquedas compuestas. Además de esto, podemos ordenar alfabéticamente los documentos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simple. Vamos a escribir db para que nos trabaje con la base de datos actual, .empleado.find. Hasta aquí todo bien, vea, como ya lo conocemos. Pero además le vamos a agregar .sort. Y aquí vamos a pasarle por parámetro que nos ordene por nombre. Nombre, 2 puntos, y lo va a ordenar sí, true, como dijimos que representa el true, el 1. Entonces enter, y ahí está, nos lo muestra. Primero nos muestra Juan y luego Mario. En orden alfabético, Juan inicia con J, entonces va primero J y luego la M. Bien, además de esto podemos poner un delimitador, podemos mostrar cuántos datos queremos o cuántos documentos queremos que nos traiga. Esto lo hacemos con db.empleado.find y le vamos a poner un límite, limit. Yo quiero que me muestre solamente solamente uno. Entonces me va a mostrar un documento de la colección de empleados. Y ahí está, me mostró Juan, pero digamos que yo quiero que me muestre los dos. Ahí lo tenemos, nos muestra los dos y ahí podemos poner en el límite n documentos que queremos que nos muestre. Además de esto, podemos hacer otra modificación y es para los datos numéricos. Podemos agregarles sin necesidad de enviarle con el set o el update y enviarle todo el objeto. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es poner db.empleado.update. Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Como siempre, le vamos a pasar a quién vamos a modificar. Pues vamos a modificar el documento que tenga por nombre Juan. ¿Qué le vamos a hacer al documento que tenga por nombre Juan? Supongamos que Juan pues trabajó duro y se ganó un incremento. Entonces es inc y se ganó un incremento de salario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues salario, 2 puntos, y cuánto queremos aumentarle, pues le vamos a aumentar 105.01.01 y ahí está, lo ingresó correctamente. Pues ahora si lo buscamos, .find y ahí está, pues el salario ahora es de 605.1. Pero ahora bien, supongamos que yo esto ya no quiero que se llame salario. ¿Cómo puedo hacer el cambio? Pues lo hacemos de la siguiente manera: db.empleado.update. ¿Y qué le vamos a pasar por parámetro? Pues que el nombre sea, como podemos ver que Juan lo tiene, pues que sea Juan, coma, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una de las funciones que nos provee igual Mongo, que es rename. ¿Y qué vamos a renombrar? Pues lo que vamos a renombrar es el salario, y supongamos que le queremos poner, el nuevo sería sueldo. Hacemos un enter y ahí está. Ahora si mostramos podemos ver que ahora nos dice sueldo. ¿Y qué pasó? Se movió hasta el final. Pues eso es algo que hace MongoDB con sus documentos. Lo que hace es que pone al final el último valor que se ha modificado. Pero esto no tiene mayor importancia, ya que cuando trabajemos de la parte de nuestro sitio o lo que estemos trabajando, pues nosotros vamos a mostrarlo en el orden que queremos. Además de esto, podemos remover un documento. Pero ¿cómo removemos un documento? Pues lo vamos a hacer con db. El nombre de la colección,
empleado.remove. ¿Qué vamos a hacer acá? Le vamos a pasar qué parámetro, a quién vamos a eliminar. Pues vamos a eliminar a quien tenga por nombre Mario. Y ahí está, ha sido removido un documento. Si los mostramos, solo tenemos a Juan. Pero ¿qué sucede si acá no le ponemos un parámetro? Simplemente se va a vaciar toda esa colección. Tenemos que pasarle vacío. Y ahí está, se vació toda la colección. Si ahorita vemos que tenemos guardado en esa colección, pues no tenemos nada. Además de eso, ¿cómo podemos eliminar una base de datos? Pues para borrar la base de datos es muy importante verificar que estemos en la base de datos correcta. ¿Cómo lo hacemos? Con db, ahora db planilla. Entonces, esto es algo que siempre debemos de hacer para no eliminar una base de datos por accidente o no borrar la que no es. Entonces, luego de ver que estamos en la correcta, vamos a utilizar db.drop database. Y ahí está. Tengo un problema. Y claro, le puse database y es con database. Y ahí está. Se ha borrado. Ahora si hacemos un show dbs, ya no tenemos nuestra base de datos. Esta ha sido una pequeña explicación de los comandos más básicos que tenemos en MongoDB. Espero que les haya gustado, que les haya parecido. Me ayudarían regalándome un like y compartiendo. Cualquier sugerencia, duda, pues déjenla en los comentarios. Nos vemos.